En un sábado ventoso de abril de 2009, Corinne Ashby, con la espalda apoyada contra la plataforma de carga, le dijo a Gordon Maddix, sin rodeos, que estaba loca. Era un peso muerto que nadie quería. Podía quedarse con hasta el último de ellos si se encargaba de retirarlos por su cuenta, le dijo. Corinne sabía una cosa sobre aquel hierro que Maddix jamás había sabido. Coldridge, Condado de Lake, Oregón, 2009. El aviso de la hipoteca llevaba 6 días sobre la mesa de la cocina, y Corinne Ashby todavía no había sido capaz de moverlo. Permanecía de pie junto a la ventana antes del amanecer, con una taza de café negro enfriándose entre sus manos firmes y capaces, observando cómo la tierra suelta comenzaba a levantarse de las llanuras formando una bruma baja y marrón. Volvió a leer una vez más la primera línea de aquella carta sin siquiera tocarla. 90 días. Ese era el plazo que le había dado el banco. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. 90 días para salvar una propiedad que había pertenecido a los Ashby desde que su bisabuelo clavó el primer poste de la cerca en aquella tierra del Alto Desierto. 640 acres, 90 cabezas de ganado, más o menos alguna menos cuando enfermaba una, y unos terrenos de heno tan pobres que el margen de ganancia dependía de si el pozo resistía y de si el viento le dejaba algo en pie. Déjame hablarte de ese viento, porque no puedes entender lo que Corinne hizo después hasta comprender lo que el viento le estaba haciendo a ella. Nunca se detenía allí afuera. Atravesaba las llanuras del condado de Lake sin nada que pudiera frenarlo. No había árboles dignos de ese nombre, y el viento se llevaba la capa superior de tierra de sus terrenos de heno de a puñados. Desgastaba la pintura del lado norte del granero. Amontonaba arena y tierra contra cada línea de la cerca hasta hacer vibrar los alambres con un canto metálico. Y cada primavera le arrancaba otro pedazo a aquello sin lo cual un rancho del Alto Desierto no puede sobrevivir. Una barrera contra el viento, un muro, cualquier cosa capaz de frenar esa tierra voladora antes de que dejara un campo completamente desnudo y cubriera de arena a un ternero hasta lastimarlo. Sus cercas estaban muriendo por culpa de aquello. Los postes de acero en forma de T que su padre había colocado estaban oxidados y debilitados a ras del suelo. Las ráfagas los partían y cada panel que perdía significaba un gasto que, sencillamente, no podía permitirse. Llevaba 2 años reparándolo todo con alambre para pacas y oraciones. El rancho, dicho de la manera más sencilla posible, se estaba deshaciendo frente a sus ojos. Y el banco acababa de ponerle un reloj a cuánto tiempo le quedaba para contemplar cómo ocurría. Ahora bien, la mayoría de las personas en su situación habrían mirado aquel aviso, luego el viento, y habrían empezado a llamar a las casas de subastas. Corinne dejó la taza sobre la mesa y salió hacia la herrería. Déjame hablarte de Albor Ashby, porque aquella herrería le pertenecía a él. Y todo lo que Corinne sabía sobre mirar una cosa 2 veces lo había aprendido de él. Su abuelo había sido un herrero de los primeros colonos, un hombre que herraba caballos, colocaba aros de hierro en ruedas de carretas y forjaba sus propias bisagras cuando el viaje más cercano para conseguir suministros requería 2 días a caballo. Construyó la herrería con sus propias manos, utilizando piedras que había transportado desde el arroyo. Tenía paredes gruesas, un techo bajo, era fresca en julio y en enero se convertía en un lugar cálido en cuanto encendían la fragua. Había muerto 4 años atrás, y Corinne todavía no se acostumbraba al silencio de aquel lugar. Pero lo utilizaba todos los días. Su fragua, su yunque, sus tenazas, el fuelle de cuero que había cosido y vuelto a coser, todo seguía funcionando. Y todo seguía funcionando porque ella se encargaba de mantenerlo así. Él tenía una frase. La había repetido tantas veces mientras trabajaba una pieza al rojo vivo que Corinne podía escuchar su voz sin siquiera intentarlo. El hierro recuerda cómo fue hecho. Se lo decía cuando ella era joven e impaciente, cuando golpeaba una pieza estando fría o la calentaba de manera incorrecta y luego se preguntaba por qué el metal se resistía. El hierro recuerda cómo fue hecho, muchacha. No puedes mentirle. Todo lo que haces con una pieza de metal, los golpes, los dobleces, el calor, todo permanece dentro de ella,
atrapado en su estructura. Y si no respetas lo que hubo antes, se romperá cuando más lo necesites. En aquel entonces no lo había entendido. Ahora empezaba a hacerlo. En una repisa sobre su banco de trabajo había 3 diarios encuadernados en tela, con las cubiertas suaves y grises por el uso. 40 años de anotaciones estaban guardados en aquellos libros. Temperaturas de calentamiento, tiempos de enfriamiento y la manera en que diferentes tipos de hierro reaccionaban bajo el martillo, todo escrito con una letra pequeña y apretada a lápiz, acompañada de pequeños dibujos en los márgenes. Corrine los leía como otras personas leen las escrituras. Y durante las últimas semanas los había estado estudiando con más atención que nunca, aunque todavía no habría sabido explicarte exactamente por qué. Así fue como escuchó hablar por primera vez de las puertas. Era martes y había conducido hasta la cabecera del condado para hablar con un hombre sobre un remolque para ganado que no podía permitirse y que, de todos modos, no pensaba comprar. De regreso, pasó frente a Demoliciones Maddox y vio, detrás de la alambrada, apiladas hasta 4 filas de profundidad a lo largo de todo el terreno trasero, piezas de hierro. Puertas. Cientos de ellas. Puertas de cercas, puertas de jardín, enormes portones de propiedades antiguas con adornos en espiral cubiertos de óxido. Todo estaba amontonado como si un depósito de chatarra hubiera decidido almacenar leña. Corrine detuvo la camioneta. Bajó. Y permaneció un buen rato junto a aquella cerca. Gordon Maddox salió para averiguar qué quería, y Gordon Maddox era de esos hombres que disfrutaban explicándole las cosas a personas que, en su opinión, ni siquiera merecían el esfuerzo. Le contó que todo aquel lote provenía de la renovación del Palacio de Justicia y de varias ventas de propiedades embargadas, de esas antiguas familias adineradas que habían terminado en la ruina durante la crisis económica y cuyos bienes él había retirado como parte de los contratos de demolición. Calculaba que habría unas 800 puertas, más o menos. Hierro viejo. Peso muerto que nadie quería. Cariño, eso es óxido con forma, dijo, mirándola como se mira a un perro callejero que husmea en la basura. Todo ese montón está podrido. Me están pagando para hacerlo desaparecer. Lo dijo despacio, como si temiera que Corrine no fuera capaz de entenderlo. Y ahí estaba la cuestión. Corrine permaneció allí con su viejo abrigo de trabajo color beige, con la cinta métrica de latón de su abuelo enganchada al cinturón, y observó aquel montón de supuesto hierro podrido. Pero ella no veía óxido con forma. Veía adornos forjados a mano. Veía cilindros de bisagra forjados, no fundidos. Veía exactamente el tipo de hierro sobre el que su abuelo había escrito en aquellos 3 diarios grises. Un tipo de hierro que no había salido de una fábrica en 100 años. Y allí, de pie frente a aquella cerca, Corrine comprendió algo que Gordon Maddox, a pesar de todo su desprecio, jamás llegaría a comprender. Había tirado algo valioso. Ella le dio las gracias y condujo de regreso a casa por el camino más largo, pensando. Aquella noche no pudo dormir. Así que se puso las botas en la oscuridad y caminó por el patio hasta la herrería. Empujó la pesada puerta y permaneció unos instantes en el frío y silencioso interior de piedra, donde las herramientas de su abuelo la esperaban. Caminó hasta el yunque y apoyó la palma de la mano sobre su superficie fría, tal como él solía hacerlo antes de comenzar una jornada de trabajo. Y decidió volver por las puertas. La lámpara que encendió era la misma lámpara de queroseno que Albor había utilizado, y bajo su luz la herrería cobró vida de la misma manera en que siempre lo había hecho para él. Las sombras treparon por las paredes de piedra. El yunque conservó su brillo oscuro en el centro de todo. Corrine bajó de la repisa sobre la fragua los 3 diarios. Estaban encuadernados en tela, con los lomos gastados y las esquinas redondeadas por 40 años de contacto con el pulgar de un hombre trabajador. Se sentó sobre el hogar frío, con los diarios sobre las rodillas, y comenzó a leer. Afuera, el viento descendió desde las paredes rocosas y empujó contra la puerta. Esto es lo que necesitas entender antes de que todo lo demás tenga sentido. La mayoría de las personas miran una vieja puerta de hierro y ven óxido. Ven una cerca que el abuelo de alguien colocó con pernos hace 100 años, ahora anaranjada y descascarada,
camino al contenedor de chatarra donde creen que pertenece. Eso era lo que todo Coldridge habría visto en aquel montón de puertas del Palacio de Justicia. Eso era lo que Maddox veía. Albor, en cambio, veía algo completamente distinto. Y había pasado años enseñándole a Corrine a verlo también. Cuando ella era niña, tenía que subirse a una caja para alcanzar el tornillo de banco. La letra de su abuelo se extendía por las páginas en filas apretadas de lápiz, y encontró el pasaje que buscaba cerca del final del segundo diario, subrayado 2 veces. El hierro forjado, había escrito, no es acero ni es hierro fundido. Es casi hierro puro, con poco carbono, y está atravesado de principio a fin por fibras de escoria de silicato vítreo, como las vetas que recorren una tabla de roble. Incluso lo había dibujado. Un pequeño boceto de las fibras dispuestas en paralelo a lo largo de una barra. Aquella escoria era todo el secreto. Cuando los antiguos herreros trabajaban una masa de hierro, la comprimían y la doblaban bajo el martillo una y otra vez. Y las impurezas nunca desaparecían por completo. En lugar de eso, se estiraban hasta convertirse en pequeños filamentos, y esos filamentos le daban al metal un grano, una dirección, una memoria. El hierro recuerda cómo fue hecho, había escrito en el margen. La misma frase que le había repetido 1000 veces. Y al leerla de su puño y letra en la oscuridad, Corrine sintió que aquellas palabras caían sobre ella de una manera diferente a como lo habían hecho antes. Esas fibras de escoria hacen algo que el acero moderno no puede hacer. Interrumpen la corrosión. El agua no puede penetrar directamente en el metal como lo hace en una barra de acero sólido, porque esas fibras vítreas la bloquean y desvían su camino. Y allí, en el alto desierto del condado de Lake, donde el aire permanece completamente seco durante 3 estaciones del año, el hierro forjado apenas se corroe. Una puerta que por fuera parece una ruina cubierta de escamas anaranjadas puede seguir siendo, debajo de esa capa, hierro sólido de un extremo al otro. Tan sólido como el día en que algún herrero de los primeros colonos la sacó de su yunque. Y aquí viene la parte que hizo que Corrine se incorporara de golpe sobre aquel hogar frío. Ya nadie fabricaba ese material. El último hierro forjado comercial había salido de las fábricas décadas atrás, porque el acero se volvió más barato y rápido de producir, y aquellas lentas masas de hierro dobladas y trabajadas bajo el martillo ya no podían competir. Así que cada fragmento de verdadero hierro forjado que existe en el mundo es todo el hierro forjado que habrá. Cuando un herrero especializado en restauración necesita reproducir una pieza para una baranda de 100 años de antigüedad, no puede pedir más por catálogo. Tiene que encontrar material antiguo. Tiene que comprarlo por peso. Corrine cerró el diario y permaneció allí sentada, con la mano extendida sobre la cubierta, mientras las cuentas comenzaban a formarse en su cabeza, silenciosas y precisas. Ella había visto aquel montón con sus propios ojos 4 días antes, cuando había ido a la cabecera del condado por el asunto de la hipoteca y había pasado frente a Demoliciones Maddox al salir de la ciudad. Gordon Maddox había vaciado el antiguo Palacio de Justicia durante la renovación, y durante 2008 y 2009 había estado comprando propiedades embargadas por todo el condado, llevándose todo aquello que los bancos no querían. Las puertas habían salido de todos esos lugares. Cercas. Enrejados de jardines. Barandillas del Palacio de Justicia. 800, apiladas, apoyadas unas contra otras y arrojadas en montones detrás de su terreno, adquiriendo el tono naranja opaco del hierro expuesto a la intemperie. Para él, eran un problema de transporte. Hierro que estaba pagando para que alguien se llevara. A la mañana siguiente fue a verlo. Maddox la recibió en el patio con una carpeta, un café y una expresión que ni siquiera se molestó en ocultar. Era la mirada que un hombre le dedica a una mujer ranchera con un abrigo de lona desgastado que, evidentemente, ha venido a hacerle perder el tiempo. Corrine le dijo que quería las puertas. Todas. Él soltó una breve carcajada, apenas una expulsión de aire por la nariz. Cariño, dijo, son 800 piezas de hierro muerto. ¿Sabes cuánto me costó mover toda esa chatarra? Tengo un transportista que me cobra más de $4,000 solo por hacerla desaparecer. La miró de arriba abajo. ¿Quieres jugar a ser chatarrera? ¡Qué tierno!
Pero yo no voy a pagarte para que te lleves mi problema. Tierno. Esa fue la palabra que utilizó, mientras estaba de pie sobre un montón del metal ferroso más raro que quedaba en el estado, llamándola tierna. Corrine no lo corrigió. Esa era una de las cosas que caracterizaban a Corrine, y volverás a verla una y otra vez en esta historia. Nunca discutía con un hombre que pensaba que era estúpida. Dejaba que siguiera pensándolo, porque un hombre que te subestima te está mostrando exactamente lo que quiere. Y lo que Maddox quería era que aquel hierro desapareciera sin que le costara un solo centavo. Yo me encargo de retirarlo, dijo ella. Las 800. Tú no pagas a ningún transportista y no tienes que levantar ni una sola barra. Llevaré mi propia camioneta y mis propias herramientas de corte y me llevaré todo el lote. Él entrecerró los ojos, esperando la trampa, como hace un hombre cuando algo parece demasiado fácil. No había ninguna. Ella le estaba ofreciendo resolver gratis un problema de $4,000, y a cambio solo quería aquel montón de chatarra naranja que él ya había dado por perdido. ¿Te llevas todo?, preguntó. ¿Cada pieza? No quiero que retires la mitad y dejes el resto aquí oxidándose en mi terreno. Cada pieza. Dejó el café sobre la carpeta y le tendió la mano, sonriendo ahora, convencido de que había salido ganando en el trato absurdo de una mujer ingenua. Entonces son tuyas, señora. Que Dios ayude a tu camioneta. Corrine miró su mano. Todavía no la tomó. Lo necesitaré por escrito, dijo. La sonrisa de Maddox vaciló, pero un hombre que está regalando basura no tiene ninguna razón para negarse, y él lo sabía. Así que escribió el acuerdo en una hoja de la carpeta. Todo el lote sería retirado por ella, sin dinero de por medio. Entonces, sobre la grava del terreno de Maddox, mientras el viento comenzaba a levantarse, Corrine estrechó su mano y firmó. El sábado siguiente amaneció frío y despejado, de esos días del alto desierto en los que el aliento queda suspendido frente al rostro y la escarcha sobre la Artemisa desaparece bajo el sol alrededor de las 9. Corrine hizo retroceder la plataforma prestada por la entrada de grava del terreno de Maddox. Llevaba abrochado hasta el cuello su abrigo de lona color beige, y su única trenza rubio ceniza caía por la espalda. La cinta métrica de latón golpeaba contra su cadera mientras bajaba para mirar aquello que había firmado. 800 puertas. Apiladas, inclinadas unas sobre otras y amontonadas entre las malas hierbas como los huesos de un mundo antiguo que nadie quería volver a recordar. La mayoría de las personas habría mirado un montón así y habría visto óxido. Habrían visto peso, gastos de transporte y un desguace que, con suerte, pagaría unos centavos por tonelada. Corrine miró el mismo montón y vio hierro forjado. Forjado a mano. Atravesado por fibras de escoria de silicato vítreo que impedían que se oxidara de la misma manera que el acero. Y allí, de pie sobre la escarcha, comprendió que era la única persona del condado de Lake que sabía que estaba mirando dinero. Así que comenzó a cargar. Una sola puerta, de las pequeñas, podía pesar unos 18 kilos. Las grandes, las del Palacio de Justicia, con sus altos barrotes y remates en espiral, superaban los 60 kilos. Aprendió rápido que no se levanta con la espalda cuando se trabaja sobre un terreno así. Hay que agacharse, empujar con las piernas y dejar que el hierro suba por los muslos antes de inclinarlo sobre la plataforma. Para el mediodía, sus guantes de cuero ya brillaban en las palmas. Sus antebrazos, que ya eran fuertes gracias a las 90 cabezas de ganado y a una operación de producción de heno que nunca se detenía, le dolían en un lugar nuevo, con un dolor profundo y persistente causado por los giros. Algunas puertas estaban soldadas o atornilladas a bases de piedra que los trabajadores de Maddox habían cortado de cualquier manera. Esas tenía que cortarlas. Encendía la amoladora angular, apoyaba la puerta contra su rodilla y dejaba que el disco de corte atravesara el perno con un chillido agudo, mientras las chispas saltaban sobre la hierba húmeda y morían. Un disco duraba quizá 9 o 10 cortes antes de desgastarse hasta convertirse en un pequeño resto que ya no era seguro utilizar. Corrine los gastaba como si fueran fósforos. Al final de aquel primer sábado, tenía 41 puertas sujetas con cadenas sobre la plataforma y las manos tan doloridas que ya no podía cerrarlas completamente.
6 fines de semana. Ese era el plazo que se había impuesto. Y lo cumplió como si fuera una deuda. El segundo fin de semana llovió. Una lluvia fina y constante del desierto que convirtió el terreno en una masa resbaladiza. Y aún así cargó. Porque una plataforma prestada no espera a que mejore el clima. Y una hipoteca tampoco. El tercer fin de semana, sus hombros estaban duros como postes de cerca y había encontrado su ritmo. Puerta arriba. Girar. Caminar. Colocar. Cadena. Tensar. Conducir. No era rápida. Era implacable. Y son cosas diferentes. Esa diferencia es toda la historia. Déjame detenerme aquí y preguntarte algo, porque importa. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste junto a algo que el mundo había tirado a la basura? Un montón. Una pila. Un terreno lleno de óxido detrás de una cerca de alambre. ¿Y cuándo fue la última vez que realmente viste lo que todavía era? No lo que parecía. Lo que era. Porque la verdad sobre los materiales gratuitos, aquello que casi nadie comprende, es que no son gratuitos porque carezcan de valor. Son gratuitos porque todos los que los poseen han dejado de mirar. El valor nunca desapareció. Lo que desapareció fue la capacidad de verlo. Corinne Ashby no tuvo suerte. Fue la única persona que siguió mirando. Y mirar es la única parte que nadie puede cobrarte. Ahora volvamos al hierro. La noticia corrió como siempre ocurre en un condado lo bastante pequeño como para tener un solo mostrador de soldadura y una sola cafetería. Alguien vio la plataforma cargada de puertas oxidadas cruzando el puente de Coldridge. Lo comentó. Alguien más se rió. Y para el cuarto fin de semana, Corinne podía sentir los comentarios cuando cargaba combustible en el pueblo. Un ranchero llamado Hallis se asomó desde su camioneta en la gasolinera, miró su carga y negó lentamente con la cabeza. ¿Esa es la chica Ashby transportando chatarra ahora? Dijo lo bastante alto como para que todos lo escucharan. Supongo que eso es lo que queda cuando el ganado no da dinero. Sonrió como si le hubiera hecho un favor al decirlo. Corinne llenó el tanque, cerró la tapa y no respondió. Porque algo que es verdad no necesita que lo defiendas. Y algo que todavía no es verdad solo parece una locura hasta que deja de serlo. Ella había aprendido aquello en la herrería, de un hombre muerto cuyos diarios estaban escritos a lápiz. Los comentarios no la retrasaron ni una sola puerta. El quinto fin de semana, con las ballestas de la plataforma gimiendo bajo el peso, transportó los grandes barrotes del Palacio de Justicia, los pesados, aquellos que cualquier chatarrero habría maldecido. El sexto fin de semana, el último, recorrió al anochecer el terreno vacío de Maddix para asegurarse de no haber dejado ninguna puerta apoyada entre las malas hierbas. No había dejado ninguna. 800 puertas. Todas contabilizadas. Transportadas únicamente con sus dos manos y una plataforma prestada. Y aquí está lo que le costó. Lo anotó en un cuaderno barato de espiral, con lápiz, línea por línea, tal como Albor anotaba todo. Combustible, 6 viajes de ida y vuelta hasta la cabecera del condado, además del regreso lento con la carga cada vez, $141.60. Discos de corte, 31, a poco menos de $2 cada uno, $58.40. Un par nuevo de guantes de cuero para reemplazar los que había destrozado, $9. 2 correas de trinquete para mantener la carga asegurada legalmente en la carretera y una lata de aceite penetrante para los pernos atascados, el resto. Sumó la columna 2 veces. Porque Albor nunca confiaba en un número que hubiera sumado una sola vez. $214. $214 por 800 puertas de hierro forjado a mano. Una aleación que ya nadie fabricaba. Un material que apenas se oxidaba en el aire seco del desierto. Un material por el que herreros especializados en restauración, a más de 1.600 kilómetros de distancia, eventualmente pagarían $2.40 por libra para conseguirlo. La última puerta bajó de la plataforma un domingo por la tarde, mientras la luz se volvía naranja sobre las paredes rocosas.
Corrine bajó una de las puertas altas con remates en espiral de la plataforma y la apoyó contra la creciente pared de hierro junto a la herrería de piedra. Al tocar el suelo produjo ese sonido grave que solo hace el hierro forjado, un sonido que parece tener grano propio, un sonido que el acero no puede imitar. 800 puertas. En la propiedad de los Ashby. Permaneció allí, bajo el frío, contemplando aquel montón del que todo el pueblo se estaba burlando, pero no sonrió. Simplemente abrió y cerró sus manos destrozadas, flexionando los dedos, y comenzó a pensar en el acero, porque ahora necesitaba discos de corte por cajas y varillas de soldadura, y en Coldridge había exactamente un solo mostrador donde vendían esas cosas. $214. Ese había sido el costo total de trasladar 800 puertas de hierro forjado a mano hasta su propiedad. Y ahora Corrine Ashby necesitaba las herramientas para convertirlas en algo que pudiera vender. Así que, un jueves despejado y seco, condujo su plataforma hasta Coldridge y entró en suministros agrícolas y soldadura Pruitt con una lista doblada en el bolsillo de su abrigo y la cinta métrica de latón de su abuelo enganchada al cinturón. La campanilla sobre la puerta emitió su pequeño tintineo metálico. Detrás del mostrador estaba Dale Pruitt. Era alto y delgado, con los hombros encorvados por 19 años de apoyarse sobre aquella misma superficie de laminado. Tenía el cabello plateado peinado completamente hacia atrás, unas gafas de lectura de media montura colocadas sobre la frente, donde parecían vivir permanentemente, y un pequeño lápiz amarillo de carpintero detrás de la oreja derecha, como si hubiera nacido allí. Llevaba un delantal de cuero y tenía los 2 pulgares enganchados en el cinturón, balanceándose sobre los talones de esa manera que tiene un hombre cuando cree que ya sabe cómo va a terminar una conversación. Déjame hablarte de Dale Pruitt, porque necesitas entender quién estaba detrás de aquel mostrador antes de poder comprender por qué lo que hizo dolió de la manera en que lo hizo. 19 años detrás de aquella caja significaban que Dale había vendido varillas, discos y botellas de gas a todos los rancheros, soldadores, constructores de cercas y mecánicos aficionados que vivían en un radio de 60 kilómetros alrededor de Coldridge. Sabía que compraba la gente. Y sabía por qué. Un hombre entraba a comprar varillas para soldadura con electrodo y Dale sabía si eran para una bisagra de una puerta o para un remolque de heno antes de que aquel hombre terminara de hablar. Ese tipo de conocimiento es real. Se gana con los años. Y precisamente ese tipo de conocimiento puede convertirse en una pared en cuanto algo entra por la puerta y no encaja en el patrón. Corrine dejó su lista sobre el mostrador y la alisó con la mano. «Necesito discos de corte», dijo. «De corte fino, grano 40, lo que tengas en 5 pulgadas, y varillas de bajo hidrógeno, 618 si las manejas, además de algo de material de aporte de acero dulce para trabajar con oxiacetileno». Dale bajó la mirada hacia la lista sin siquiera tomarla. «¿Qué vamos a construir?», preguntó con un tono bastante amable. «Restaurar hierro forjado», respondió ella. «Las puertas viejas del trabajo del Palacio de Justicia. Voy a desmontarlas y volver a soldar lo que haga falta». El silencio duró unos 2 segundos. Entonces Dale Pruitt comenzó a reírse. «Ahora quiero ser justo con él, porque aquella no fue una risa malintencionada. No fue la carcajada de alguien que intenta humillarla. Comenzó como un sonido bajo en su pecho, una especie de resoplido sorprendido, y luego se convirtió en algo entrecortado y genuino. La risa de un hombre que ha escuchado muchos planes absurdos a lo largo de muchos años y acaba de colocar este en el mismo archivo que todos los demás. Echó la cabeza hacia atrás. Las gafas de lectura estuvieron a punto de resbalar de su frente, y él las atrapó sin siquiera mirar. Sus ojos pálidos y llorosos llegaron a humedecerse. Apoyó una mano sobre el mostrador para sostenerse. «Oh, cariño», dijo, secándose la esquina del ojo. «¿Esa chatarra de Maddox? Corrine, ese material lleva un año pudriéndose detrás del desguace. Es óxido con forma. He visto a 3 hombres intentar ganar dinero con hierro viejo, y todos aprendieron la misma lección». Ella todavía no respondió. Lo dejó continuar porque él quería hacerlo. «¿Sabes cuánto vale ese montón?», continuó. «El peso de la carga al precio de la chatarra menos lo que te costó transportarla».
Habrías hecho mejor dejándolo donde estaba. ¿Y ahora quieres gastar dinero de verdad en varillas y discos para arreglar cercas con eso? Eso es tirar dólares detrás de basura. Tu abuelo, que Dios lo tenga en su gloria, tenía sentido común. Te habría dicho lo mismo. Dale negó con la cabeza, todavía sonriendo, y llevó la mano hacia el lápiz que tenía detrás de la oreja, como si el chiste hubiera terminado y ahora fuera momento de cobrarle lo que fuera que aquella mujer ingenua estuviera a punto de comprar. Te diré que te vendo las varillas. Pero no vuelvas enfadada cuando no aguanten. Ahí estaba. El desprecio amable y sonriente de un hombre tan seguro de tener razón que ni una sola vez consideró que podía estar hablando con la única persona del condado que realmente sabía que era aquel hierro. Corrine no levantó la voz. No se enfadó. Simplemente le respondió con claridad, como quien lee un número de un indicador. No es acero de chatarra, dijo. Es hierro forjado, trabajado a mano y con bajo contenido de carbono. La mayor parte tiene menos de 0,08% de carbono, más cerca de 0,02. Por eso aquí, con el aire seco, apenas se oxida. La superficie forma una capa protectora y se detiene. Tiene escoria de silicato trabajada en su interior formando fibras, entre 300 y 400 kilos de filamentos vítreos por tonelada, dispuestos longitudinalmente como las vetas de una tabla. Nadie fabrica este material desde que las fábricas pasaron al proceso Bessemer y después al oxígeno básico. Ya no puedes comprarlo nuevo a ningún precio. La risa había desaparecido. Dale seguía sosteniendo el lápiz. Los herreros especializados en restauración pagan por el al peso, continuó Corrine, porque cuando un museo o un edificio histórico necesita reemplazar un barrote roto, el acero dulce no sirve. Tiene el grano equivocado, la soldadura equivocada y hasta el color de oxidación equivocado. Necesitan hierro forjado auténtico. Y el único hierro forjado auténtico que queda es el antiguo, que es precisamente lo que está en mi propiedad. 800 puertas. Golpeó la lista una vez con un dedo firme y capaz. Así que necesito los discos y las varillas. Dale Pruitt la miró durante un largo momento. No tenía respuesta. Los números que acababa de mencionar eran reales y específicos, y él nunca había escuchado ninguno de ellos en 19 años detrás de aquel mostrador. Abrió la boca como si fuera a discutir el principio general de que el hierro viejo era simplemente hierro viejo y que el dinero era dinero, pero no había ningún argumento general que pudiera oponer a una cifra concreta de contenido de carbono. Pasó los discos por la caja. Pasó las varillas. Leyó el total en la pantalla y Corrine pagó en efectivo, contando los billetes y dejándolos extendidos sobre el mostrador. Dale guardó todo lentamente en una bolsa, y algo en su rostro había cambiado. Ahora parecía un hombre que había contado un chiste en un funeral y acababa de darse cuenta de cómo había caído en la habitación. Corrine tomó la bolsa. Le dio las gracias porque, después de todo, él le había vendido aquello por lo que había ido. Luego se dio la vuelta y salió. La campanilla tintineó a su espalda. No miró atrás para comprobar si él seguía sonriendo. No lo hacía. Ella tenía lo que necesitaba. Las puertas estaban en el suelo. Las varillas estaban en la camioneta. Y la fragua de Albor Ashby llevaba 4 años fría. Estaba a punto de dejar de estarlo. El primer fuego en 4 años comenzó lentamente. Corrine lo alimentó tal como le indicaban los diarios de Albor. El carbón se acumuló alrededor de la tobera, y ella giró la manivela con un ritmo constante hasta que el corazón del fuego pasó del rojo a un amarillo casi blanco y brillante. La herrería de piedra se llenó de un olor que no había vuelto a sentir desde que era niña y permanecía junto al codo de su abuelo. Hierro caliente. Gas del carbón. El leve dulzor de la cascarilla quemándose. Colocó el primer tramo cortado de una puerta sobre el fuego y observó cómo el color avanzaba por el metal como el agua buscando su nivel. Todavía no estaba construyendo nada bonito. Estaba construyendo una cerca. El plan, escrito en aquel cuaderno barato, era tan sencillo como una lista de compras. Desmontar las 800 puertas hasta convertirlas en material aprovechable.
Cortar los adornos en espiral de las barras del marco. Volver a soldar los tramos rectos que estuvieran en buen estado para formar líneas de cercas, paneles para corrales y pantallas cortavientos que realmente detuvieran la tierra que cada primavera llegaba desde las llanuras y lijaba la pintura de su camioneta. Tenía 90 cabezas de ganado y 100 tramos de cerca de alambre que estaban fallando. Y tenía en su propiedad más hierro forjado a mano del que cualquier rancho del condado de Lake debería tener derecho a poseer. Así que cortó. La amoladora angular atravesó la primera barra con un chillido y lanzó una lluvia de chispas anaranjadas sobre la tierra. Y allí donde el disco mordió profundamente, lo vio. No era el gris limpio y brillante del acero moderno. Tenía un grano. Algo largo y fibroso, como el extremo de una rama verde rota. Era la escoria. Fibras de silicato vítreo entrelazadas en hierro casi puro, depositadas por un martillo más de 100 años atrás. Y cada una de aquellas fibras recorría la longitud de la barra, de la misma manera que las vetas recorren una tabla. El diario de Albor tenía una página entera dedicada a aquello, escrita con aquella letra pequeña y apretada. Suéldalo caliente. Suéldalo rápido. Y suéldalo siguiendo el grano. El hierro recuerda cómo fue hecho. Corrine pensaba que entendía aquello. Pronto descubriría que no. Las primeras uniones se hicieron en la fragua tal como había leído. 2 extremos llevados hasta alcanzar un calor amarillo, cubiertos de fundente, superpuestos y golpeados con el martillo hasta convertirse en una sola pieza. Soldadura a la fragua. El método antiguo. El mismo método con el que habían nacido aquellas puertas. Las uniones eran hermosas. Lentas, pero hermosas. Y ese era el problema. Porque 800 puertas no son un poema. Son una montaña. Y una mujer trabajando sola con una hipoteca respirándole en la nuca empieza a hacer cuentas con sus propias horas. Ahora déjame detenerme aquí y preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste delante de ti la manera correcta y la manera rápida de hacer algo al mismo tiempo, y ya sabías en lo más profundo cuál de las dos ibas a elegir cuando estuvieras cansado? Corrine lo sabía. Tenía una soldadora de alimentación de alambre en la camioneta. Tenía las varillas que le había comprado a Dale Pruitt mientras él se reía. Y tenía frente a ella un mundo entero que soldaba acero común con ese método miles de veces al día. Así que, cuando las luces del día comenzaron a desaparecer y los paneles del corral estaban apenas a medio terminar, dejó de calentar las uniones en la fragua y comenzó a hacer cordones de soldadura con la máquina. Los paneles avanzaron rápidamente después de eso. Tramos de 3,5 metros de hierro forjado vuelto a soldar. Atornilló los postes que había colocado en la llanura, hundiéndolos en aquel suelo endurecido de caliche. Los colocó de frente al oeste, justo donde el viento atravesaba 40 kilómetros de matorral abierto sin nada que lo frenara. Construyó la primera barrera contra el viento en 2 largos días. Al final del segundo, se quedó mirando la estructura con arena entre los dientes y la trenza rígida por el polvo. Y pensó que era la mejor cerca del condado. El viento llegó la noche siguiente. Ni siquiera era una tormenta de verdad. Solo la corriente normal de primavera que hacía vibrar los aleros. Corrine la escuchó trabajar sobre los paneles. Un zumbido grave y constante. El hierro vibraba contra la presión, de la manera en que lo hace el hierro. Luego, algún momento después de las 2 de la madrugada, escuchó un pequeño sonido. Un clic. Un solo clic agudo. No más fuerte que una piedra golpeando la plataforma de una camioneta. Un ruido tan pequeño. Y debajo de él había una mentira enorme. Al amanecer ya estaba allí. Con su abrigo de lona color beige y una linterna en la mano, recorrió la línea. Lo encontró en el tercer panel. Una soldadura había cedido. No estaba doblada. No estaba hundida. Estaba rota. Completamente separada a través del cordón que había hecho, y la grieta se había extendido desde la soldadura hasta la barra original unos 5 centímetros. Todo el tramo se había salido de escuadra y se inclinaba hacia el viento como un borracho apoyado contra una cerca. Corrine permaneció sobre él con el viento tirándole de las trenzas hacia un lado.
No maldijo. No le dio una patada. Se agachó. Metió la uña del pulgar en la grieta y observó. Y allí estaba. Delatándola con una claridad brutal, exactamente como lo había escrito Albor con lápiz. La fractura no atravesaba el grano. Lo seguía. Había separado las fibras de escoria longitudinalmente, partiéndolas como se parte leña, porque aquel arco de soldadura había depositado un charco de metal fundido sobre un hierro que nunca había sido diseñado para fundirse de aquella manera. El calor no había solucionado nada. Lo había estropeado todo. Había endurecido y vuelto quebradiza la zona justo en el borde del cordón. Y cuando el viento hizo flexionar el panel miles de veces, aquella franja no tuvo ninguna capacidad de ceder. Y lo primero que no puede ceder en una unión que se mueve es lo primero que termina rompiéndose. Lo había tratado como acero. Ese era todo el error, concentrado en un solo cordón agrietado. El acero puede fundirse y unirse de nuevo, y suele perdonarte. Este hierro no perdona porque no es una sola cosa. Son miles de fibras que se sostienen unas a otras a lo largo de la barra. Y en el momento en que las fundes, cortas todas esas conexiones de una sola vez y vuelves a pegar los extremos con algo más duro y mucho más torpe que lo que había allí antes. Las uniones hechas en la fragua, las lentas, aquellas que había abandonado porque estaba demasiado orgullosa de su propia velocidad para seguir haciéndolas, no se habían agrietado. Habían sido calentadas y golpeadas con el martillo, de modo que las fibras se habían plegado unas dentro de otras y habían continuado atravesando la unión sin romperse. Seguían sosteniéndose. Albor no había escrito «suéldalo caliente», porque le gustara trabajar con fuego. Lo había escrito porque él ya había roto un panel exactamente como aquel. Probablemente a la misma hora. Probablemente con exactamente aquel viento. Y había pagado el precio de aprender la lección para que ella no tuviera que hacerlo. Y aún así, Corrine había ido y había pagado el precio de todos modos. Apagó la linterna. La luz gris comenzaba a aparecer sobre la Artemisa. Un panel estaba destruido. Y la respuesta ya estaba formándose, caliente, en el fondo de su cabeza. La grieta le había contado todo. Se arrodilló en la tierra, con el panel frío sobre las rodillas, y leyó la línea de fractura como si fuera una página. Y lo que le decía era que había hecho trampa con el hierro. Lo había soldado como si fuera acero. Rápido. Caliente. De manera superficial. Había colocado un cordón sobre la unión y había decidido que el trabajo estaba terminado. Pero el hierro forjado no es acero. Es hierro casi puro, con bajo contenido de carbono, atravesado por miles de fibras de escoria de silicato vítreo. Hilos que recorren la longitud de la barra como las vetas de una tabla de roble. Y cuando sueldas atravesando ese grano en lugar de unirlo, es como pegar dos tablas por los extremos y desafiar al viento a encontrar la unión. El viento siempre encuentra la unión. El diario de Albor tenía una frase para eso. Tercer libro. Esquina manchada de agua. El hierro recuerda cómo fue hecho. Corrine lo había leído 100 veces. Y solo ahora entendía que significaba algo físico. Algo que podía medirse con una fractura y una lupa. Así que lo hizo como lo hacía el anciano. Encendió la fragua antes del amanecer. Trabajó el lecho de carbón hasta que ardió con un naranja limpio, sin humo. Enterró profundamente los dos extremos y los llevó lentamente hasta alcanzar la temperatura de soldadura. Ese amarillo pálido, casi blanco. El color en el que el hierro comienza a ponerse pegajoso y quiere volver a convertirse en una sola cosa. No fundido. Suavizado hasta el punto de rendirse. Entonces tomó los extremos y los preparó en forma de bisel largo, superponiéndolos de manera fina y extendida para que las fibras de escoria de una pieza corrieran junto a las fibras de la otra. Los colocó sobre el yunque de Albor y comenzó a golpearlos mientras todavía escupían chispas, plegando el grano sobre el grano, haciendo coincidir hilo con hilo a lo largo de toda la zona superpuesta. Eso es una soldadura a la fragua. Eso es lo que el oficio había olvidado. No añades metal a la unión. Haces que las dos piezas acepten convertirse en una sola.
Y cuando se enfría, no queda ninguna unión que el viento pueda encontrar, porque no existe una línea donde una barra termine y comience la otra. El grano simplemente continúa. La primera que fabricó de aquella manera la llevó al tornillo de banco y comenzó a golpearla lateralmente con un martillo de casi 2 kilos hasta que le dolió el hombro. Y se dobló. Se dobló. No se agrietó. El metal cedió y se curvó, pero permaneció unido, de la misma manera que una rama verde puede doblarse sin partirse. Corrine permaneció allí, dentro de la herrería, respirando con dificultad y sosteniendo el martillo en la mano. Pero quiero ser honesto contigo sobre aquella noche, porque la reivindicación en estas historias siempre parece limpia. Y nunca lo es. Aquella tarde se sentó a la mesa de la cocina con el aviso de la hipoteca todavía sujeto bajo el azucarero y comenzó a hacer las cuentas que realmente importaban. 800 puertas. De 12 a 15 minutos de soldadura a la fragua si todo salía bien. Y no todo salía bien. Había que alimentar a 90 cabezas de ganado que no tenían el menor interés en lo ingeniosa que fuera ella con el hierro viejo. Todo el condado ya tenía una opinión sobre Corrine. Y esa opinión tenía una risa. La risa de Dale Pruitt. 19 años de certeza detrás de un mostrador diciéndole que era una mujer ingenua jugando con un montón de chatarra. Y durante aproximadamente una hora, sola con la lámpara baja, Corrine le creyó. Pensó en llamar a Maddox y decirle que enviara un camión por el lote. Pensó en lo mucho más sencillo que sería fracasar de la manera habitual en que fracasa todo el mundo. En silencio. Con el banco. Sin hacer primero un espectáculo de sí misma. Abandonar estaba allí mismo sobre la mesa, junto al azucarero. Y parecía razonable. Parecía alivio. Entonces salió hacia la herrería en la oscuridad y apoyó la mano sobre el yunque, frío otra vez, de la misma manera que lo había hecho aquella primera mañana. Y dejó la mano allí hasta que el frío dejó de sentirse como una advertencia y empezó a sentirse como un hecho. El hierro no necesitaba que ella creyera en él. Solo necesitaba que ella hiciera las cosas bien. Dejó la fragua preparada para la mañana y se fue a dormir. Si este tipo de historias es el que quiere seguir escuchando, historias de personas tranquilas que demuestran algo de lo que el dinero inteligente se burló, suscríbete, porque vienen muchas más. Pasó el resto de aquella semana reforjando los paneles del corral de la manera correcta. Y después construyó aquello que había estado planeando desde la primera noche que pasó con los diarios, una barrera contra el viento. Una larga línea de hierro forjado a lo largo de la cerca noroeste, justo por donde llegaba el clima desde el alto desierto. Puertas cortadas, unidas y colocadas en posición vertical. Soldadas a la fragua en cada unión. Con el grano recorriendo correctamente cada junta que hacía. La prueba no esperó a que la invitaran. Llegó durante la tercera semana de abril, una tarde en la que no hubo más advertencia que una pared marrón elevándose sobre las paredes rocosas. Una tormenta de primavera en el alto desierto de Oregón no es simplemente clima. Es un acontecimiento. Llegó atravesando las llanuras y arrastrando tierra que arrancaba la pintura, empujó un depósito de agua a unos 12 metros y llenó el aire con un sonido parecido al de un tren de carga que nunca terminara de pasar. Corrine permaneció en el porche observando cómo su línea noroeste recibía el golpe de frente. 360 kilos de hierro forjado a mano inclinándose contra un viento que intentaba derribarlo. Y no lo derribó. Cantó. Las barras vibraron. Toda la estructura tembló. Y cada soldadura a la fragua donde Corrine había unido grano con grano resistió exactamente como el metal recordaba que debía hacerlo. Porque no había ninguna unión que el viento pudiera encontrar. Al otro lado de la línea divisoria, en la propiedad de los Edland, habían colocado una cerca nueva de paneles de acero galvanizado 2 años antes. De las buenas. De las que Pruitt vendía por camiones completos. A la mañana siguiente, cuando finalmente el viento se detuvo y el aire volvió a quedar limpio, frío y azul, la diferencia estaba allí, a plena luz del día, para que cualquiera pudiera verla. La barrera contra el viento de Corrine seguía perfectamente vertical. Cada puerta permanecía en pie. El hierro había quedado limpio y brillante,
pulido por la tierra que había arrastrado el vendaval. Y en aquel aire seco del desierto ya estaba demostrando una vez más su resistencia a la oxidación, tal como lo hace el hierro puro con bajo contenido de carbono. El galvanizado de la cerca de los Edland, en cambio, se desprendía en cuanto se soldaba o recibía un golpe, y cuando la sal y la arena encontraban el acero desnudo debajo, comenzaban a devorarlo. La cerca de los Edland se había corroído en cada soldadura y se había doblado formando una larga y fea ola. 3 paneles habían terminado completamente en el suelo. Los postes estaban inclinados como una boca llena de dientes podridos. 800 piezas de hierro que todo el condado había dado por perdidas permanecían firmes y derechas después de un viento que había doblado acero prácticamente nuevo. Corrine recorrió la línea al amanecer, pasando su mano firme y capaz por las barras frías. No dijo una palabra. No necesitaba hacerlo. El hierro ya había hablado por ella. El viento se calmó. Pero la historia no se quedó allí. Eso es lo que ocurre en un condado pequeño. Una cerca de acero que se dobla durante una tormenta de primavera mientras una pared de hierro viejo ni siquiera se inclina, es algo de lo que la gente habla. Se habló de ello en la zona de carga de alimento de Coldridge, en la cooperativa, en las camionetas detenidas junto al surtidor de combustible. Alguien tenía un cuñado que conocía a un hombre que restauraba trabajos de hierro antiguo en el valle de Willamette. Y ese hombre conocía un nombre. Emil Torgerson. Las noticias viajan como viaja el agua sobre terreno plano. Lentas. Silenciosas. Encontrando cada desnivel. Y luego, de repente, están en todas partes. La llamada llegó un jueves por la tarde, en otoño. El teléfono sonó en la cocina del rancho mientras Corrine se quitaba el barro de las botas junto a la puerta. Casi no respondió. Pensó que sería el banco o alguien intentando venderle algo. La voz al otro lado era vieja y cuidadosa, y solo hizo una pregunta. ¿Es cierto que tienes puertas forjadas a mano? ¿Hierro forjado auténtico, no acero dulce? Sí, respondió ella. Había esperado 4 años para que alguien hiciera la pregunta correcta. Torgerson condujo hasta allí ese mismo fin de semana. Era un hombre pequeño, con los dedos manchados de tinta y una lupa de joyero colgada de un cordón alrededor del cuello. Recorrió las filas de puertas apoyadas contra la cerca del corral como un hombre caminando por un museo. Al principio no las tocó. Simplemente observó. Luego tomó una que estaba suelta, la colocó en el suelo, pasó una lima por una de las barras y observó la manera en que el metal se desprendía bajo los dientes. Ahí está, dijo en voz baja, más para sí mismo que para ella. Filamentos de silicato. Se puede ver el grano. Nadie ha laminado este material desde la década de 1930. Se incorporó y la miró como si ella hubiera estado escondiendo un tesoro a plena vista. Y eso era exactamente lo que había hecho. Explicó algo que Corrine ya sabía, porque lo había leído años antes en los diarios de Albor a la luz de una lámpara, mucho antes de que alguien creyera en ella. El hierro forjado no es acero. Es hierro casi puro, con bajo contenido de carbono, atravesado por fibras vítreas de escoria. Esas fibras son la razón por la que apenas se oxida en el aire seco del desierto y también la razón por la que un herrero restaurador puede calentarlo, separarlo y volver a unirlo mediante soldadura a la fragua, como se hacía antiguamente. Ya no se fabrica. Nadie lo fabrica. Cada metro que queda en el mundo salió de algún montón que alguien estaba a punto de tirar. Torgerson compró 40 puertas en aquel primer viaje. Pagó $2.40 por libra, en efectivo, contado sobre el capó de su camioneta. Y pesó cada puerta en una báscula colgante que había llevado consigo porque confiaba en sus propias cuentas y no en las de nadie más. 2 semanas después, un hombre y una mujer de Vance y Real Historic Preservation condujeron desde la ciudad en una camioneta de la empresa. Y ellos tampoco regatearon. Estaban restaurando un conjunto de balaustradas de un palacio de justicia a 3 estados de distancia y necesitaban material que coincidiera con el original. Y ese material compatible no existía en ningún otro lugar, excepto apoyado contra el corral de una ranchera en el condado de Lake, Oregón.
Se llevaron 60 puertas. Al mismo precio. $2.40 por libra. Corrine permaneció en el patio haciendo las cuentas que ya había hecho 100 veces mentalmente. Todo el montón, las 800 puertas, le había costado $214 trasladarlo. Combustible y discos de corte. Esa había sido toda la inversión. Y ahora había personas conduciendo cientos de kilómetros para entregarle dinero en efectivo a cambio de un material que el condado había estado pagando a Maddox para que lo llevara a un vertedero. No celebró. Escribió las cifras en el cuaderno barato, el mismo en el que había vivido todo el plan desde el principio, y guardó el dinero en una lata de café sobre la repisa situada encima del yunque de Albor. Ahora viene la parte que estaba esperando contarte. Aproximadamente un mes después del segundo viaje de Torgerson, una camioneta apareció por el camino del rancho. Sola. Despacio. Sin ninguna prisa. Y no era un comprador. Era una camioneta de trabajo de la Armada con el logotipo de suministros para soldadura descolorido en la puerta. Al volante, con el cabello fino y plateado peinado hacia atrás y las gafas de lectura de media montura sobre la frente, estaba Dale Pruitt. 19 años detrás del mostrador de suministros agrícolas y soldadura Pruitt. El hombre que se había reído de ella. El hombre que había permanecido allí con su pequeño lápiz amarillo detrás de la oreja y le había dicho, delante de otros 2 clientes, que iba a gastar una caja entera de discos de corte sobre aquel montón de chatarra oxidada y que después volvería arrastrándose a comprar más. Y que aquello sería un pequeño pasatiempo encantador para una mujer que jugaba a ser herrera en un rancho que se estaba muriendo. Eso era lo que había llamado. Un pequeño pasatiempo. Como si ella estuviera simplemente decorando. Estacionó. Bajó lentamente. Y sus hombros delgados y encorvados mostraban una postura que ya no era solo producto de la edad. Miró las filas de puertas. Todavía quedaban cientos en pie. Las que Torgerson y la gente de conservación ya habían seleccionado habían desaparecido. Luego miró la barrera contra el viento que había resistido mientras la cerca de acero de los Peterson se doblaba como cartón. Miró la herrería, de cuyo interior todavía salía humo de la fragua de Albor. Se tomó su tiempo. Como un hombre que se acerca a comerse algo que él mismo ha cocinado. Corrine salió de la herrería limpiándose las manos con un trapo y no dijo nada. Simplemente esperó. También había aprendido eso del anciano. No llenes el silencio de otra persona. Dale Pruitt permaneció sobre la grava, con los pulgares fuera del cinturón por primera vez. Los dejó caer a los lados. Miró a Corrine con aquellos ojos azul pálido y llorosos y lo dijo. Me equivoqué. 3 palabras. Sin adornos. Sin intentar explicarlo. Sin ningún, bueno, en realidad. Y podía verse lo que le costaba, porque un hombre no pasa 19 años siendo el que siempre sabe más que los demás para después renunciar fácilmente a esa posición. Pero no se detuvo ahí. Y eso es lo que lo define. Extendió la mano hacia la camioneta y sacó un rollo pesado. Una bobina de las varillas adecuadas de bajo hidrógeno y una caja nueva de discos finos, de los buenos. Los dejó sobre la plataforma de Corrine. Para las soldaduras a la fragua, dijo. Corre por cuenta de la casa. Luego señaló hacia las puertas. Y si vas a mover tanto hierro, vas a necesitar una báscula mejor que la que estés usando. Tengo una de plataforma en la parte trasera de la tienda. Aguanta 900 kilos. Es tuya. Había entendido, al estar allí en su propiedad, exactamente qué necesitaba ella después. Eso no es poca cosa viniendo de un hombre orgulloso. Corrine miró las filas de puertas. Las que el condado había pagado para tirar. Las que el pueblo había llamado chatarra oxidada. Las que ahora valían $2.40 por libra para hombres que conducían 3 estados para conseguirlas. Lo agradezco, dijo. Dale Pruitt asintió una sola vez y volvió a subir a su camioneta. Pruitt salió de aquella propiedad y el cielo permaneció azul durante unos 2 años más. Después dejó de estarlo para todos. Condado de Lake, 2012. La sequía llegó lentamente,
como siempre llegan las peores. No hubo un día concreto que pudiera señalar y decir que allí comenzó. Los embalses bajaron. El heno creció poco y fino, con la mitad de toneladas por acre y prácticamente ningún peso. Y los prados que el abuelo de Corrine había regado por inundación desde la época de la administración de Cooley adquirieron el color de una bolsa de papel a mediados de junio. Entonces los precios del ganado hicieron lo que hacen los precios del ganado justo cuando menos puedes permitírtelo. Subieron. Y después se desplomaron. Los terneros de engorde que parecían rentables en primavera estaban generando pérdidas para el otoño, porque todos los rancheros desde Klamath hasta Burns estaban vendiendo animales al mismo mercado cada vez más reducido. Y cuando todos venden al mismo tiempo, quien compra pone el precio. ¿Sabes que hicieron una sequía y un desplome de precios consecutivos con las operaciones que habían pedido dinero prestado para crecer? Déjame responderte, porque importa. Y porque la mitad de las personas de aquel condado lo vivió. Se habían endeudado cuando los pastos eran buenos. Habían comprado las 40 hectáreas del vecino cuando el mercado estaba en lo más alto. Habían financiado otras 200 cabezas de ganado basándose en un solo año excepcional. Y habían firmado los préstamos creyendo que tanto el pasto como los precios se mantendrían. Pero el pasto no se mantuvo. Así que compraron heno al triple del precio, transportado desde 3 condados de distancia, para alimentar ganado que estaban a punto de vender con pérdidas, solo para poder pagar los intereses de un dinero que habían pedido prestado para poseer más de aquello que ahora mismo los estaba destruyendo. Esa es la trampa. No es estupidez. Es que expansión y exposición son las dos caras de la misma moneda. Y el banco te entrega esa moneda sonriendo. La propiedad de los Ashby tenía 90 cabezas de ganado y una hipoteca cuando llegó la sequía. Corrine no compró una sola vaca a crédito durante todo aquello. No habría podido hacerlo aunque hubiera querido. Y para 2012 se alegraba de ello de una manera que jamás admitiría en voz alta. Porque dentro de la herrería, apiladas contra la pared de piedra debajo de los 3 diarios encuadernados en tela de albor, había 800 puertas de hierro forjado que no tenían el menor interés en el precio de la carne. Ese es todo el asunto. Ese es el milagro silencioso. Los ingresos del hierro nunca estuvieron expuestos al riesgo que destruyó a todos los demás. La lluvia no fijaba el precio de una puerta. La bolsa de Chicago no fijaba el precio de una puerta. El precio lo fijaba un herrero restaurador de Minnesota que necesitaba hierro forjado auténtico para restaurar un palacio de justicia construido en 1900 y tantos. Y ya no quedaba nadie fabricando aquel material. Así que el precio solo podía ir en una dirección. Déjame mostrarte los años, porque las cifras son la parte que nadie en Coldridge creyó hasta que vio el libro de cuentas. 2011. Antes de que la sequía siquiera comenzara a golpear. Emil Torgerson recibió su primer pedido importante. 2 puertas completas y una caja de material cortado. 186 kilos según la báscula del patio. A $2.40 por libra. $984 por un hierro cuyo transporte completo le había costado una fracción de los $214 que había gastado en combustible y discos de corte para llevar las 800 puertas hasta su propiedad. Lo anotó en el mismo cuaderno barato de espiral donde había vivido el plan desde el principio. Los números pequeños y cuadrados con su letra. 2012. El año seco en el que los terneros generaron pérdidas y la factura del heno se duplicó. Vance y Real Historic Preservation compraron en volumen. 1.100 libras distribuidas en 3 envíos. $2.640. Ese cheque llegó a la cuenta en octubre, la misma semana en que vendió los terneros de otoño a un precio que habría dejado fuera del negocio a un vecino endeudado. Y el dinero del hierro fue lo que pagó los impuestos de la propiedad, completos y a tiempo. 2013. Peor para el pasto. Mejor para el hierro. Torgerson regresó 2 veces. Vance y Real una vez más. Y apareció un comprador nuevo de Idaho que había escuchado el nombre de Corrine en una reunión de herreros. 1.900 libras ese año. $4.560.
Corrine fue reduciendo el montón y observando cómo la pared de piedra de la herrería volvía a aparecer detrás de él, puerta por puerta. Y anotó el conteo acumulado en el margen. 640 puertas restantes. Después, 610. 2014. El tercer año seco. El año en que los rancheros que habían aguantado desde 2012 finalmente se quedaron sin margen. Se movieron 2.200 libras. 5.280 dólares. Y aquí está lo que tenía de especial aquel dinero del hierro, algo que un cheque por ganado jamás le había dado a nadie. No dependía de la lluvia. Permanecía en una construcción de piedra, estable, aumentando de valor mientras Corrine dormía. Y se convertía en efectivo exactamente a la velocidad que ella decidía al levantar el martillo y cargar la plataforma. Una vaca tienes que alimentarla tanto si la vendes como si no. El hierro simplemente esperaba. Paciente. Como las fibras de escoria que lo atravesaban. Y la frase de Albor sobre que el hierro recuerda cómo fue hecho terminó siendo cierta para mucho más que la metalurgia. Ahora déjame contarte qué estaba ocurriendo en el otro extremo del condado mientras aquel libro de cuentas seguía equilibrándose. Porque necesitas ver ambas columnas para entender realmente lo que Corrine había construido. Los patios de subastas estuvieron funcionando a toda marcha durante aquellos años. Una liquidación de ganado tras otra. Familias enteras vendiendo su marca en una tarde porque había llegado la fecha del pago y el pasto no había respondido. Buena gente. Buenos ganaderos. Algunos incluso mejores que Corrine criando ganado. No habían hecho nada malo. Simplemente habían creído que el buen año seguiría siendo un buen año. Y habían pedido dinero prestado basándose en esa creencia. Y fue esa creencia la que el banco terminó ejecutando. Propiedades que habían criado ganado durante 3 generaciones quedaron en silencio. El mostrador de Pruitt se enteraba de todas ellas porque un rancho que está fracasando siempre compra su última varilla de soldadura en algún lugar. La propiedad de los Ashby no cayó. Ni siquiera vaciló. Para la primavera de 2015, cuando finalmente volvió la lluvia y los prados recuperaron el verde como si nada hubiera ocurrido, Corrine se sentó en la mesa de la cocina con el cuaderno de espiral y sumó las 4 columnas de arriba a abajo. Ventas de hierro entre 2011 y 2015. 13.464 dólares. Frente a un costo de transporte de 214. Puertas restantes en la herrería. 512. Todavía apiladas. Todavía aumentando de valor mientras ella dormía. La hipoteca estaba al día. Los impuestos estaban pagados. Las 90 cabezas de ganado seguían siendo suyas. Todas. Sin deudas. Los vecinos que habían pedido dinero prestado para crecer habían desaparecido. Y la mujer de la que todo el pueblo se había burlado por transportar chatarra oxidada seguía de pie sobre su propia tierra. El libro de cuentas cuadraba. La joven subió por el camino de grava en un Corolla oxidado que no parecía pertenecer a un rancho de trabajo. Lo estacionó torcido junto a la herrería y bajó sosteniendo un cuaderno de espiral contra el pecho como si el viento pudiera llevárselo. Se llamaba Rennie. Era la hija del hermano de Corrine. Tenía 22 años. Acababa de terminar una carrera técnica de 2 años que nadie en la familia había sabido cómo pagar, y había conducido 8 horas desde Boise con un cuarto de tanque y mucha ambición. No dijo hola. Dijo: ¿cuántas puertas quedan? Corrine estaba en la puerta de la herrería, con la trenza suelta sobre un hombro y la cinta métrica de latón enganchada al cinturón. Miró el cuaderno antes de mirar a la joven. Alrededor de 310, dijo, más o menos. Rennie abrió la cubierta. Dentro, con una letra inclinada con fuerza hacia la derecha, había columnas. Estimaciones de peso. Condado de origen. Un dibujo aproximado de un remate en espiral con una flecha señalando las líneas de escoria. Las vendes por libra, dijo Rennie. A $2.40 por libra a quien llame, pero no sabes cuáles son cuáles. Torgerson quiere los adornos en espiral del Palacio de Justicia. Vance y Real quieren los barrotes sencillos de las propiedades antiguas.
Tienes 800 historias ahí fuera y las estás vendiendo como si todo fuera el mismo hierro. Corrine no dijo nada. El viento movió la hierba detrás de la joven. Quiero catalogarlas, continuó Rennie, hablando cada vez más rápido, como habla la gente cuando espera que se rían de ella. Fotografiar cada puerta, pesarla, rastrear de dónde la sacó Maddox, llevar un registro. Así, cuando llame un restaurador, no tienes que rebuscar por todo el campo. Abres una página. Las piezas raras pueden venderse por más porque puedes demostrar exactamente qué son. Esto es lo que necesitas entender sobre Corrine Ashby. 6 años antes, había estado de pie frente a una mesa de cocina con un aviso de hipoteca encima. Había tenido 3 cosas. Una deuda. Un montón de hierro. Y el permiso de un hombre muerto que había encontrado en un diario. Sabía exactamente lo que costaba estar delante de alguien mayor sosteniendo un cuaderno, esperando que esa persona dijera que tu idea era estúpida. No hizo esperar a Rennie. Sí, dijo. Empieza hoy. Esa fue toda la conversación. Ninguna prueba. Ninguna charla sobre cómo la joven no entendía los márgenes. Solo una mujer a la que una vez le habían dicho que su montón de chatarra era basura entregándole a la siguiente persona un juego de llaves. Caminaron juntas hacia el hierro. 310 puertas alineadas en filas. El buen aire del desierto las mantenía limpias, tal como Albor había jurado en su diario que sucedería. Apenas había una fina capa de óxido sobre un hierro que había permanecido en las puertas del Palacio de Justicia desde antes de que cualquiera de las dos hubiera nacido. Rennie se agachó frente a la primera puerta y pasó el pulgar por un borde roto donde un corte había abierto el metal. El grano del interior no era liso como el acero. Era fibroso. Entrelazado. Largos filamentos vítreos recorrían la longitud de la barra como los músculos de algo que alguna vez hubiera estado vivo. ¿Qué es eso?, preguntó. Esa textura. Escoria, respondió Corrine. Fibras de silicato incorporadas al hierro cuando fue martillado. Por eso no se oxida como la chatarra de la cooperativa. El acero no tiene memoria. Esto sí. Apoyó 2 dedos sobre la barra fría. El hierro recuerda cómo fue hecho. Rennie lo anotó. No la explicación científica. La frase. La escribió en una esquina de la página y la subrayó 2 veces. Y no sabía que pertenecía a un herrero de los primeros colonos que llevaba 4 años bajo tierra. Y Corrine no se lo dijo. Porque hay cosas que simplemente transmites y dejas que la otra persona crea que las descubrió por sí misma. Ahora déjame alejarme un momento de aquel campo, porque aquí es donde realmente vive esta historia. La historia de Corrine Ashby no es excepcional. Solo parece excepcional porque nos han enseñado a no verla. Cada condado de este país tiene un Maddox transportando material comprobado a un vertedero porque una hoja de cálculo decidió que no tenía valor. Cada condado tiene un Pruitt detrás de algún mostrador, con 19 años de experiencia, riéndose de algo que nunca había visto porque para un hombre cansado, desconocido e imposible pueden parecer exactamente lo mismo. Y cada condado tiene una persona parada frente a un montón de chatarra viendo el grano donde todos los demás ven óxido. La diferencia entre basura y oro nunca estuvo en el hierro. Estaba en quien se molestaba en mirar. Maddox pagó para deshacerse de 800 puertas. Corrine pagó $214 en combustible y discos de corte para llevarlas a casa. El hierro era el mismo. La única variable en toda aquella ecuación era la persona que estaba delante de él. A veces Corrine pensaba en eso por la noche, dentro de la herrería, mientras la fragua de Albor emitía pequeños sonidos al enfriarse y sus 3 diarios encuadernados en tela permanecían abiertos sobre el banco donde los había dejado. Ella había sido la única persona del condado de Lake que sabía lo que había en aquel montón. Y resultó que saberlo había sido todo lo que necesitaba el rancho. La sequía había llegado de la manera que todos decían que el rancho nunca podría soportar. Los precios del ganado habían oscilado como una puerta colgada de una bisagra rota. Los Auslander, al final del camino,
Habían financiado un nuevo sistema de riego y otras 200 cabezas de ganado justo en el peor momento posible. En la primavera de 2014 tuvieron que entregar sus tierras al banco. Y se marcharon en una camioneta que también pertenecía al banco. La propiedad de los Ashby nunca estuvo expuesta a aquello. No puedes ejecutar una propiedad por una deuda cuando el hierro que tienes ya es completamente tuyo. Las puertas no tenían ningún interés en el precio de un novillo. Permanecían en el aire seco, perdiendo muy poco. Valían $2.40 por libra para un hombre de otro estado que restauraba cosas que el mundo había decidido que ya estaban terminadas. Rennie se quedó. En menos de un año, el catálogo llenó 3 archivadores. Cada puerta estaba fotografiada, pesada y rastreada hasta el Palacio de Justicia o la propiedad de donde provenía. Y los trabajos de hierro más raros comenzaron a venderse a un precio superior porque ahora podían demostrar exactamente qué eran. La fragua todavía funciona. Corrine tiene ahora 57 años, o los tendrá cuando llegues a conocerla, y la cinta métrica de latón que perteneció a Albor todavía está enganchada a su cinturón, desgastada y brillante en los bordes por el contacto de su pulgar. Las barreras contra el viento que reforjó de la manera difícil todavía permanecen en pie frente al mismo viento que se llevó la cerca de acero de su vecino. Ella llevó a casa aquello por lo que un depósito de chatarra había pagado para deshacerse. Lo llamaron basura. Llegó la sequía. Se vendieron los terrenos de cultivo. Se vendió el ganado. Los hombres que se habían reído terminaron vendiendo. El hierro no. Y el rancho, las 640 hectáreas obstinadas que lo componían, sigue allí. Porque una mujer miró un montón de chatarra y vio lo que todavía recordaba.